Horacio Quiroga, cuentos de amor, de locura y de muerte. Los buques suicidantes. Resulta que hay pocas cosas más terribles que encontrar en el mar un buque abandonado. Si de día el peligro es menor, de noche el buque no se ve ni hay advertencia posible. El choque se lleva a uno y otro. Estos buques abandonados por A o por B navegan obstinadamente a favor de las corrientes o del viento, si tienen las velas desplegadas. Recorren así los mares, cambiando caprichosamente de rumbo. No pocos de los vapores que un buen día no llegaron a puerto han tropezado en su camino con uno de estos buques silenciosos que viajan por su cuenta. Siempre hay probabilidad de hallarlos, a cada minuto. Por ventura las corrientes suelen enredarlos en los mares de Zarzago. Los buques se detienen por fin aquí o allá, inmóviles para siempre en ese desierto de algas. Así, hasta que poco a poco se van deshaciendo, pero otros llegan cada día. Ocupan su lugar en silencio, de modo que el tranquilo y lúgubre puerto siempre está frecuentado. El principal motivo de estos abandonos de buques son sin duda las tempestades y los incendios que dejan a la deriva negros esqueletos errantes. Pero hay otras causas singulares entre las que se puede incluir lo acaecido al María Margarita, que zarpó de Nueva York el 24 de agosto de 1903 y que el 26 de mañana se puso al habla con una corbeta, sin acusar novedad alguna. 4 horas más tarde, un paquete, no obteniendo respuesta, desprendió una chalupa que abordó el María Margarita. En el buque no había nadie. Las camisetas de los marineros se secaban a proa. La cocina estaba prendida aún. Una máquina de coser tenía la aguja suspendida sobre la costura, como si hubiera sido dejado un momento antes. No había la menor señal de lucha ni de pánico. Todo en perfecto orden. Y faltaban todos. ¿Qué pasó? La noche que aprendí esto, estábamos reunidos en el puente. Íbamos a Europa y el capitán nos contaba su historia marina, perfectamente cierta, por otro lado. La concurrencia femenina, ganada por la sugestión del oleaje susurrante, oía estremecida. Las chicas nerviosas prestaban sin querer inquieto oído a la ronca voz de los marineros en proa. Una señora muy joven y recién casada se atrevió. ¿No serán águilas? El capitán se sonrió bondadosamente. ¿Qué, señora? ¿Águilas que se lleven a la tripulación? Todos se rieron, y la joven hizo lo mismo, un poco cortada. Felizmente un pasajero sabía algo de eso. Lo miramos curiosamente. Durante el viaje había sido un excelente compañero, admirando por su cuenta y riesgo, y hablando poco. Ah, si nos contara, señor, suplicó la joven de las águilas. No tengo inconveniente, asintió el discreto individuo. En 2 palabras, en los mares del norte, como el María Margarita del capitán, encontramos una vez un barco a vela. Nuestro rumbo, viajábamos también a vela, nos llevó casi a su lado. El singular aire de abandono que no engaña en un buque llamó nuestra atención, y disminuimos la marcha observándolo. Al fin desprendimos una chalupa. A bordo no se halló a nadie. Todo estaba también en perfecto orden, pero la última anotación del diario databa de 4 días atrás, de modo que no sentimos mayor impresión. Aún nos reímos un poco de las famosas desapariciones súbitas. 8 de nuestros hombres quedaron a bordo para el gobierno del nuevo buque. Viajaríamos en conserva. Al anochecer aquel nos tomó un poco de camino. Al día siguiente lo alcanzamos, pero no vimos a nadie sobre el puente. Desprendiéndose de nuevo la chalupa y los que fueron recorriendo en vano el buque, todos habían desaparecido. Ni un objeto fuera de su lugar. El mar estaba absolutamente terso en toda su extensión. En la cocina hervía aún una olla con papas. Como ustedes comprenderán, el terror supersticioso de nuestra gente llegó a su colmo. A la larga, 6 se animaron a llenar el vacío, y yo fui con ellos. Apenas a bordo, mis nuevos compañeros se decidieron a beber para desterrar toda preocupación. Estaban sentados en rueda, y a la hora la mayoría cantaba ya. Llegó mediodía y pasó la siesta. A las 4, la brisa cesó y las velas cayeron. Un marinero se acercó a la borda y miró el mar aceitoso. Todos se habían levantado, paseándose, sin ganas ya de hablar. Uno se sentó en un cabo arrollado y se sacó la camiseta para remendarla. Cosió un rato en silencio. De pronto se levantó y lanzó un largo silbido.
compañeros se volvieron. Él los miró vagamente, sorprendido también, y se sentó de nuevo. Un momento después dejó la camiseta en el rollo, avanzó a la borda y se tiró al agua. Al sentir ruido, los otros dieron vuelta la cabeza, con el ceño ligeramente fruncido, pero enseguida parecieron olvidar el incidente, volviendo a la apatía común. Al rato, otro se desperezó, restregóse los ojos caminando y se tiró al agua. Pasó media hora, el sol iba cayendo, sentí de pronto que me tocaban en el hombro. ¿Qué hora es? Las 5, respondí. El viejo marinero que me había hecho la pregunta me miró desconfiado, con las manos en los bolsillos, miró largo rato mi pantalón, distraído. Al fin se tiró al agua. Los tres que quedaban se acercaron rápidamente y observaron el remolino. Se sentaron en la borda, silbando despacio, con la vista perdida a lo lejos. Uno se bajó y se tendió en el puente, cansado. Los otros desaparecieron uno tras otro. A las 6, el último de todos se levantó, se compuso la ropa, apartóse el pelo de la frente, caminó con sueño aún y se tiró al agua. Entonces quedé solo, mirando como un idiota el mar desierto. Todos, sin saber lo que hacían, se habían arrojado al mar, envueltos en el sonambulismo amoroso que flotaba en el buque. Cuando uno se tiraba al agua, los otros se volvían momentáneamente preocupados, como si recordaran algo, para olvidarse enseguida. Así habían desaparecido todos, y supongo que lo mismo los del día anterior, y los otros, y los de los demás buques. Esto es todo. Nos quedamos mirando al raro hombre con explicable curiosidad. ¿Y usted no sintió nada?, le preguntó mi vecino de camarote. Sí, un gran desgano y obstinación de las mismas ideas, pero nada más. No sé por qué no sentí nada más. Presumo que el motivo es este. En vez de agotarme en una defensa angustiosa y a toda costa contra lo que sentía, como deben de haber hecho todos, y aún los marineros sin darse cuenta, acepté sencillamente esa muerte hipnótica, como si estuviese anulado ya. Algo muy semejante ha pasado sin duda a los centinelas de aquella guardia célebre que noche a noche se ahorcaban. Como el comentario era bastante complicado, nadie respondió. Poco después el narrador se retiraba a su camarote. El capitán lo siguió un rato de reojo. Farsante, murmuró. Al contrario, dijo un pasajero enfermo que iba a morir a su tierra. Si fuera farsante, no habría dejado de pensar en eso y se hubiera tirado también al agua. Como dato curioso, al leer el nombre del buque donde se suscitó el relato, me pregunté si Quiroga había tomado inspiración de algún suceso real. Así que indagué en internet el nombre de María Margarita y me topé con información de que el 29 de septiembre de 1880, un buque alemán de nombre Margaret naufragó en costas argentinas, en el mar de Ajó. Causó revuelo entre la prensa y la gente que presenció el altercado al descubrir que en el interior de la nave no se encontraba absolutamente nadie y que toda su mercancía había quedado intacta en su interior. Múltiples rumores, hipótesis y leyendas comenzaron a esparcirse durante un tiempo. A raíz de esta situación, por mucho tiempo la playa pasó a llamarse Playa La Margarita y un hotel ya extinto hoy en día pasó a llamarse Las Margaritas. Fue un evento que durante mucho tiempo estuvo en boga y seguramente el turismo aumentaba debido al misterioso buque sin tripulantes, aunque más tarde la versión oficial fue que el timón de la nave falló y los tripulantes, al verse incapacitados para poder dirigir el barco, decidieron abandonarlo en pequeños botes que llevaban consigo. Más tarde fueron encontrados en pleno mar por unos navegantes españoles que los rescataron. Esa fue la versión oficial del asunto, aunque las leyendas que se hilaron de él causaban más asombro e intriga. Hoy en día se pueden apreciar los restos de la nave que quedaron adheridos en la arena. Se ha convertido en un lugar muy emblemático de la playa argentina. La inspiración para la elaboración de este relato pudo haber venido de esta historia, pues los buques comparten una similitud con el nombre.
el haberlos encontrado totalmente vacíos y que el suceso fue contemporáneo a Horacio Quiroga.